Buenos días a todos. Vamos a dar un par de minutos más para que se terminen de conectar los asistentes y empezamos. Muchas gracias. Bueno, nuevamente buenos días para todos y bienvenidos a nuestro webinar de mercados globales y estrategia de los activos a nivel internacional. Como siempre, pues nos está acompañando Klaus Kenfe. Él es el director de soluciones de portafolio, quien nos estará dando la visión que tenemos, digamos, a partir de todo lo que estamos viendo de la parte macro y nuestro estudio juicioso pues, sobre las regiones y los diferentes activos, cuál es nuestra estrategia planteada para la coyuntura actual y obviamente pues nuestra estrategia de largo plazo, que aterriza pues en nuestros portafolios y en nuestros fondos visión globales que algunos de ustedes ya conocen, eh, de nuestra parte. Entonces, bienvenido Klaus, como siempre. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y recordarles antes de comenzar que en la parte de abajo, en la sección de Q&A, pueden ir dejando sus preguntas a lo largo de la presentación. Al final trataremos de dejar un espacio suficiente para contestarlas la mayor parte de las que podamos. Y nuevamente gracias por su participación. Klaus, bienvenido. Buenas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. La verdad, muy contento de estar acá de nuevo. Estamos completando más o menos 3 años de webinars ininterrumpidos y creo que nos han servido harto para poder mantener la comunicación y entender bien qué es lo que estamos haciendo de cara a los portafolios. Quería compartirles la pantalla también para que empecemos con la presentación en honor al tiempo de los que ya están aquí. Como siempre, contarles. ¿Se alcanza a ver bien, Juan Camilo, cierto, la pantalla del Sí, se ve reporte? perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, contarles que esto siempre está basado en un reporte mensual de estrategia que hacemos en nuestro equipo de Portfolio Solutions. De hecho, Juan Camilo es como el editor general del reporte. Así que en cualquier momento que necesiten verlo con más profundidad, quieren profundizar algo de lo que discutimos hoy día, además de poder revisar el video, que esto siempre queda colgado en nuestra página web, pueden pedirle a sus asesores de inversión, a sus banqueros, si es que no les ha llegado el reporte, que les llegue y lo pueden seguir mirando. También estamos grabando algunos podcasts los viernes, ¿cierto? Con un resumen cortito del mercado. Así que si quieren que les llegue, también háganselo saber a sus asesores de inversión, a sus banqueros, porque todo eso es información que los va a mantener al día de lo que está pasando en el mercado. Quería partir mostrándole un gráfico que me pareció bien interesante, que tiene que ver con las búsquedas en Google de la palabra recesión. Ustedes no sé si conocen, hay una plataforma dentro de Google que se llama Google Trends y uno puede poner cualquier palabra, ¿cierto? Recesión en Estados Unidos o puede poner la palabra que quiera y uno le dice cómo está de alguna forma la evolución de esa palabra. De hecho, uno puede ver a qué se asocia una palabra. O sea, si yo pongo
recesión, si esa recesión se asocia a Estados Unidos o si está más asociado o viene la búsqueda más asociada con mundial o con China, o uno podría buscar vacuna y ver si esa vacuna, las palabras que lo acompañan tienen cosas positivas o negativas. Entonces, nos permite de alguna forma entender qué es lo que está preocupando a la población. Y de hecho, Google Trends es una de las variables que más se usan en lo que se llama no casting. Los economistas son buenos prediciendo el futuro, pero en el presente, que hay mucha más data digital, de alguna forma lo que se ha ido buscando es tratar, más que intentar predecir el futuro, intentar conocer el presente. Conocer el presente era un desafío. De hecho, por ejemplo, en los 80, en los 70, cuando uno veía cómo se intentaba predecir el clima, en realidad el clima se entendía una semana después que lo que había ocurrido. Hoy día nosotros tenemos proyecciones hacia una semana. De la misma forma, los economistas han estado avanzando y Google Trends es una herramienta que permite saber qué es lo que está preocupando a las personas. En este caso, ¿por qué les muestro recesión en Estados Unidos? Hemos hablado de varias cosas que han sido importantes para la dinámica de los precios, de los activos y de la economía política durante el año. Sin duda, la inflación es una variable clave. El coronavirus sigue siendo una variable muy relevante. De hecho, este último tiempo con China ha sido una variable muy relevante. La guerra de Rusia con Ucrania efectivamente ha sido otra gran variable, y como corolario un poco de todas estas cosas que han venido pasando, ha habido una subida de tasa de la Fed, ¿cierto?, del Banco Central de Estados Unidos, y esa subida de tasa en conjunto con una desaceleración de China, en conjunto con la guerra de Rusia con Ucrania, en conjunto con la inflación, aumentó de alguna forma las búsquedas y la probabilidad implícita en los mercados, ¿cierto?, de una recesión en Estados Unidos. Anticiparle, vienen las láminas más adelante, pero anticiparles que no es nuestro escenario base. Nosotros creemos que Estados Unidos va a pasar por este segundo semestre en un periodo de desaceleración, pero que lo que vamos a ver va a ser un comportamiento en que en realidad la Fed no va a tener que subir tanto la tasa como hoy día se está esperando, dada esta desaceleración económica, y eventualmente si la Fed tiene que seguir subiendo la tasa, va a ser porque el consumidor americano siga consumiendo. Entonces, en ambos escenarios, la recesión se ve poco probable. ¿Qué es lo que realmente podría reventar el globo, por decirlo así? Es un alza importante en el precio del petróleo, ¿ya? El petróleo ha venido subiendo de manera importante, y es como la principal variable exógena de este sistema. Yo siempre digo que la economía es como una especie de globo en donde las cosas se van balanceando, ¿sí? Entonces, la preocupación puede ir a la recesión, la preocupación puede ir a la subida de tasas, pero finalmente la preocupación no puede estar en los dos lados. O estamos viendo una recesión con menos subidas de tasa, o estamos viendo un crecimiento que acompaña las subidas de tasa. Entonces, no van a pasar este escenario negativo que el mercado se está planteando, en donde las tasas suben sin parar y al mismo tiempo la economía cae en una recesión, es un escenario que efectivamente uno se lo puede imaginar, pero parece muy poco probable. ¿Por qué parece poco probable? Porque todo esto es endógeno. Una cosa afecta a la otra. Entonces, si la Fed sube muy rápido la tasa, va a aumentar la probabilidad de recesión. Entonces, la misma Fed después va a tener que subir la tasa un poco más lento. Lo que está pasando hoy en particular es que la Fed de alguna forma está obligada a seguir jugando póker, ¿ya? Y cuando digo seguir jugando póker es que la Fed está viendo esta probabilidad de recesión que ha ido aumentando, pero todavía no puede decir que va a dejar de subir las tasas. ¿Por qué no puede decir eso? Principalmente porque la inflación de corto plazo todavía sigue muy fuerte. Entonces, como la inflación de corto plazo sigue fuerte, la Fed tiene que seguir no asustando al mercado, sino que disciplinando a la economía para controlar ese sobrecalentamiento que estamos viendo. Entonces, la principal variable que ha estado determinando, ¿cierto?, los movimientos de precio del mercado en los últimos días ha sido
en nuestra opinión, la probabilidad de recesión. Por eso quería mostrárselos acá. Y de hecho, quiero mostrarles acá un gráfico que tengo del S&P para que poner en contexto un poco lo que ha estado pasando. Efectivamente, esta caída inicial del precio del S&P tiene que ver con las subidas de tasa de la Fed, un reconocimiento de que la inflación a lo mejor que venía transmitiendo la Fed que iba a ser pasajera podría transformarse o podría considerarse en algo más permanente, pero sin una consecuencia en la economía, en un escenario en donde también veíamos que Omicron, que había estado muy presente en enero, estaba golpeando las economías desarrolladas, entonces eso también golpeó de alguna forma las bolsas durante enero. Después vemos una recuperación porque efectivamente Omicron empieza a quedar atrás durante febrero. Entonces podemos ver las bolsas como recuperan en parte importante, pero con la guerra de Rusia y Ucrania tenemos una caída adicional. Esta caída adicional se matiza con de nuevo el fin de Omicron, la Fed planteando que las subidas de tasa venían, pero no eran tan inminentes o tan rápidas, ¿cierto? Y eso le da un segundo respiro a la bolsa de Estados Unidos. Este es el índice de S&P, que tiene las 500 acciones más grandes de Estados Unidos. Y después, desde abril hacia adelante, lo que empieza es una seguidilla eh, de discusiones en torno a esta probabilidad de recesión en Estados Unidos. Y eso es, de alguna forma, lo que ha estado golpeando al mercado desde abril hacia adelante. Y quiero mostrarles un gráfico, por ejemplo. Este es un que acompaña un poco todo este discurso para que se entienda a lo mejor un poco mejor. Este es un índice que crea un banco de inversión internacional que se llama JP Morgan, que recoge sus propias correcciones de crecimiento para Estados Unidos. Entonces, si ellos, esto no significa que Estados Unidos crezca mucho o crezca poco. Lo que ponen acá es el cambio desde la primera vez que proyectaron algo. Por ejemplo, el año pasado proyectaron el crecimiento del 2022 en un 4,5%. Y si eso 4,5 lo pasaron después a un 4, y después lo pasaron a un 3, y después lo pasaron a un 2, eso va bajando, ¿sí? Independiente del nivel. Tiene que ver más con el cambio de su propia proyección de los mismos números. Entonces, lo interesante que podemos ver acá es cómo la guerra tiene un efecto inicial, un efecto que se vuelve transitorio, que de hecho repunta un poco en abril, en que podemos discutir que a lo mejor no aumentaba todavía esta probabilidad de recesión, pero con la subida, y esto tiene que ver con la bajada del precio del petróleo en la segunda parte de abril, y después vuelve a subir el precio del petróleo, empezamos a tener la preocupación por los granos, empezamos a tener la preocupación por China, y empieza a aumentar de alguna forma esta preocupación por el crecimiento, y empiezan las correcciones de crecimiento para Estados Unidos, que es lo mismo que hemos visto en los webinars anteriores, y yo les he venido mostrando la tabla de crecimiento que nosotros tenemos en el mensual. Es una tabla de crecimiento que efectivamente también va corrigiendo a la baja constantemente. Esto pasa en Estados Unidos, también pasa en el mundo. Este es el gráfico del mundo. Efectivamente acá, como pueden ver, el crecimiento en el 2020 en torno al coronavirus tiene una caída muy relevante, ¿cierto? Después tiene una subida en torno al 2021 cuando ya empezamos a ver las vacunas funcionar. Entonces vemos las vacunas como una solución, esto reactiva la economía de manera importante, y hoy día lo que estamos viendo es un mundo que viene desacelerando. De hecho, el Banco Mundial también hizo su informe hace un par de días con un mundo que crece un poquito menos de 3%, lo cual ya es un crecimiento débil para este año. Y eso viene muy de la mano con la guerra, el precio del petróleo y el impacto que ha tenido el coronavirus en China, ¿ya? Si vemos este mismo indicador para China, también vemos que hasta abril no habíamos tenido un gran impacto, a pesar de que sabíamos que venía Omicron, a pesar de que sabíamos que China tenía una política de cero COVID. El mundo no había entrado en cuenta de que eso podía implicar cuarentenas, y que esas cuarentenas podían significar correcciones a la baja del crecimiento. Entonces también estamos viendo correcciones a la baja del crecimiento en China. Matizando un poco todo esto que suena muy negativo, lo que les quiero decir es que los niveles de crecimiento actuales que se están planteando para China, los niveles de crecimiento actuales que se están planteando para Estados Unidos, están mucho más acordes con lo que nosotros esperamos hacia adelante y con lo que creemos que realmente va a pasar. ¿Qué es lo que eventualmente podría, como les decía, reventar el globo y generar efectivamente una recesión, que no es nuestro escenario base en ningún caso?
es que el petróleo tenga una alza importante. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar acá? El petróleo ya ha venido subiendo de manera importante. Todo esto ya está reconocido en los precios. El petróleo sube fuerte, como les dije al principio, en marzo, con la guerra de Rusia y Ucrania, después baja, vuelve a subir, vuelve a bajar, y ahí uno dice, ok, está ok, entonces no, esto va a ser algo súper transitorio. Lo que ha venido pasando es que la guerra se ha alargado bastante más de lo que esperábamos. Efectivamente, nuestro escenario base hoy día es que la guerra puede seguir 3, 4 meses más sin ningún problema, incluso un año más. O sea, esto no es una guerra de corto plazo y está teniendo impactos, y el principal impacto que vemos a nivel mundial efectivamente es el petróleo, y estamos viendo hoy día en este el indicador WTI, es un petróleo que está en Estados Unidos, en el West Texas. Este es un petróleo que está en un nivel que no habíamos visto en mucho tiempo. De hecho, si uno hace un análisis histórico, llevamos, voy a cambiar acá la fecha para poder ir al 2000 rápidamente, ¿cierto? Denme un segundo para que cargue esto. Ahí está. El petróleo a estos niveles no los habíamos visto desde la incorporación del shale oil en la matriz productiva del petróleo en el mundo. Acá el 2014 es donde el petróleo de esquisto o shale oil de Estados Unidos empieza a avanzar muy fuerte. Ese shale oil en este momento tenía un nivel de break-even, un nivel en donde ellos producían con ganancia de $60 el barril. Entonces, finalmente lo que terminó pasando es que el mercado sobre reaccionó por un par de años porque se llenó de petróleo, ¿cierto? Y después volvió a moverse en torno a estos $60 el barril por un periodo bastante largo, y de hecho 2018, 2019 el petróleo estaba en torno a eso, no tenía grandes variaciones, a veces algunas preocupaciones de corto plazo. Antes que eso, habíamos tenido ya un aumento importante del precio del petróleo en 2007, 2008, en donde el mundo estaba sobrecalentado realmente con una inversión que iba muy acelerada a nivel mundial. De hecho, por ejemplo, esta empresa Caterpillar, que hace los camiones gigantes para la minería, el 2007, el 2008, cuando uno quería pedir un camión nuevo, una mina decía que era un camión nuevo, le decía, perfecto, se lo entrego el 2011. O sea, había 3 años de backlog, 3 años de espera para poder recibir un camión, porque ese era el nivel de velocidad a la que estaba intentando avanzar la economía. Viene la crisis del 2008, después vemos una recuperación, y esta recuperación mueve el precio hasta un nivel de equilibrio entre 80 y 100. Se mantiene en todo ese periodo ahí, y con la entrada del shale oil efectivamente vemos una desaceleración importante. ¿Qué cosas cambian desde el 2020, 2021 hacia adelante? Cambian dos cosas principalmente. Una, que es la que ya hemos visto, que es la guerra de Rusia con Ucrania. Pero la segunda cosa que efectivamente cambia de manera importante en la dinámica de producción del mundo, porque la OPEP sigue funcionando, esto quebra el cartel de la OPEP, es que durante como gana Biden, ¿cierto? Las elecciones en Estados Unidos se vuelve mucho menos pro el extraer petróleo dentro de Estados Unidos. Entonces, se vuelve mucho más difícil y mucho más caro implementar estos nuevos pozos petroleros. Entonces, estos $60 el barril, que de alguna forma eran el rango de oro, el nivel correcto en donde tenía que estar el petróleo en ese momento, cambia principalmente por las políticas climáticas que está teniendo Estados Unidos. Y esas políticas climáticas estamos de acuerdo que son correctas. O sea, necesitamos tener un mundo para nuestros nietos, ¿cierto? Y para todas las generaciones que vienen hacia adelante, y tenemos que hacer un cambio en la matriz energética, pero como estamos al medio de ese cambio en la matriz energética, estamos controlando la producción del petróleo, estamos encareciendo la producción del petróleo, pero todavía no tenemos un sustituto tan efectivo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que el petróleo tiende a subir. Entonces, si bien la guerra de Rusia ha sido un factor clave en la velocidad de la subida del precio del petróleo, nosotros ya esperábamos que el precio del petróleo se acercara a 90 sin la guerra de Rusia. Y hoy día, con la guerra de Rusia que se ha seguido extendiendo, ha aumentado. Nosotros creemos,
en nuestro análisis que $110 el barril es un nivel que le acomoda a la OPEP. La OPEP, de alguna forma, quiere vender su petróleo más caro, por supuesto, porque ellos venden petróleo, entonces quieren venderlo lo más caro posible, pero al mismo tiempo quieren controlar que otras energías aceleren muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que ellos tienen de alguna forma que mantener el precio alto para poder ganar hoy, pero no muy alto para poder seguir vendiendo su petróleo en los próximos 10 años. Cada vez que el petróleo ha superado los $110 el barril de manera consistente durante estos últimos 3 meses, hemos tenido algún comunicado de la OPEP, por parte de la OPEP, de aumentar producción o de liberalizar algunas restricciones. Eso quiere decir que este nivel, de alguna forma, es el nivel que nosotros creemos que hace sentido. También ellos están viendo lo que está pasando con el shale oil en Estados Unidos. Entonces, si uno ve, como les decía, la producción de shale oil en Estados Unidos, que había sido el principal enemigo de la OPEP durante el 2014, 2015, 2016, había desacelerado de manera importante su producción durante el 2020. Durante el 2020, todas estas compañías que eran pequeñas extractoras de petróleo la pasaron muy mal, tuvieron balances muy negativos. Entonces dijeron, bueno, a mí no me quedan 20 años para extraer petróleo porque hay un cambio energético, me quedan algunos años, voy a tratar de aprovechar lo que es más fácil, voy a sacar adelante algunos proyectos, pero no voy a recuperar muy rápido la producción. Y de hecho, si ven, el petróleo cae y después el 2021 el crecimiento es bastante lento. Pero podemos ver cómo estos últimos 2 meses, desde que inicia la guerra hasta ahora, la producción ha aumentado en velocidad bastante. Entonces, lo que estamos viendo es que si bien las presiones sobre el petróleo van a seguir manteniéndose, efectivamente creemos que el petróleo tiene un techo en torno a $110 el barril y debería volver a converger en los próximos meses a esos niveles. ¿Qué significa? Que el petróleo haya subido de nuevo a $120 el barril. Y voy a hacer el zoom acá para que podamos verlo mejor. Esto significa, vuelve a $120 el barril, que es el máximo que habíamos tenido durante el año. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que la inflación en Estados Unidos va a mantenerse alta. Entonces, como la inflación en Estados Unidos va a mantenerse alta en el corto plazo, la Fed necesita o está obligada a mantener su postura contracíclica, una postura de contener la economía, de frenar la economía subiendo tasas. Y eso efectivamente va a traer que esta discusión de recesión se mantenga por un par de meses adicionalmente antes de poder desvanecerse en el tiempo durante el segundo semestre. Pero creo que estamos en un punto muy bajo de expectativas. Vamos a mantenernos en ese punto bajo de expectativas tal vez 1 o 2 meses más y después vamos a ver cómo las expectativas de crecimiento, las bolsas, las tasas van a volver a renacer porque vemos cómo ese precio del petróleo debería ir cayendo con algunas medidas de la OPEP, con algunas medidas también en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado en este entorno? Entonces, como les decía, las bolsas han caído, pero no solo las bolsas han tenido un mal inicio de año, este es el peor inicio de año para los portafolios diversificados en los últimos 50 años. O sea, tenemos el peor trimestre o el peor semestre que hemos tenido en la historia moderna, por decirlo así, de las bolsas. Y tenemos tanto la renta variable global cayendo un 13% como la renta fija global cayendo un 10,1%, o sea, un 10,9%, casi un 11%. ¿Y qué es lo que hay ahí y lo que más sufre de donde hay mucho dinero, ¿cierto? Es los bonos investment grade. Y los bonos investment grade son los bonos de alta calidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los bonos de alta calidad pierden tanto? Es porque tuvimos un cambio en las expectativas de lo que iba a ser la Fed, y ese cambio en las expectativas tiene solo que ver con la expectativa de inflación, una inflación que está siendo más persistente que transitoria, que sin duda, si no hubiera habido guerra, no habría sido el escenario. Yo creo que la guerra cambió totalmente el escenario de corto plazo,
pero ese cambio de escenario de corto plazo va a tener un impacto que va a ir desvaneciéndose durante el año, pero que todavía le quedan un par de meses más para tener algo de efecto. Eso no quita que las valorizaciones de la renta fija y las valorizaciones de la renta variable hoy día están muy atractivas si uno es inversionista de largo plazo. Me quedo un poco abajo este cuadro, les pido disculpas. Como les decía, hemos tenido una corrección del crecimiento. No quiero pasar todos estos números, son un montón de números, pero de alguna forma mostrarles que nuestra expectativa de crecimiento de Estados Unidos hoy día está en 2,5%, en un mundo creciendo un 3%, ¿cierto? Con una desaceleración importante. Estados Unidos nosotros esperábamos que creciera cercano al 4%, hoy día estamos más cercanos al 2%. Efectivamente, hay que tener en cuenta que este no es un crecimiento malo. Para Estados Unidos, crecer un 2% es el crecimiento potencial. Entonces, no necesariamente crecer un 2,5% es un mal crecimiento. Crecer un 1,9% el próximo año no es un mal crecimiento. Esto es un aterrizaje suave después de un crecimiento de un 6% durante el año pasado. Lo que pasa es que se esperaba un crecimiento un poquito más rápido de Estados Unidos de este año y eso iba a permitir que si uno sumaba el 2020 con la caída, el 2021 y 2022 y 2023 con la recuperación, uno veía un Estados Unidos que llegaba más arriba que lo que habría estado sin coronavirus, por todo el estímulo monetario que se dio. La realidad se ha ido moviendo a un escenario en donde el crecimiento del 2020, 2021, 2022 y 2023, si uno los suma, son casi igual, 0,4% más bajo, o sea, 0,1% al año más bajo que el crecimiento tendencial que habíamos tenido los últimos años. Entonces, en realidad, Estados Unidos está creciendo ok, y lo que está pasando en nuestras proyecciones, en nuestro escenario base, ¿cierto? Es una desaceleración del crecimiento de Estados Unidos hacia un crecimiento tendencial igual al potencial que tiene Estados Unidos. Entonces, en realidad, es un crecimiento súper sano, es volver a crecer de manera sana, volver a crecer de manera normal. El que está teniendo una corrección importante en el crecimiento es efectivamente China, con un crecimiento el año pasado por sobre el 8%, bastante rápido. Efectivamente, China, con el crecimiento que se esperaba para este año, más cercano al 5%, 5,5%, efectivamente cerraba gran parte el gap de crecimiento que había tenido con el coronavirus, pero la política de cero COVID en China está golpeando el crecimiento de manera importante. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué los chinos están haciendo esto? Y efectivamente hay estimaciones de que si no hicieran la política cero COVID, en China habría del orden de 1 o 2 millones de muertos adicionales de aquí a fin de año, ¿ya? Lo cual es una decisión que parece sensata, ¿cierto? O sea, de hecho, si Estados Unidos o dicho de otra forma, si China hubiera tenido la misma política de coronavirus que Estados Unidos, en China habrían habido varios millones de muertes más de las que han habido hasta ahora. Efectivamente, uno puede dudar de los números de China, pero la política de contención del coronavirus en China ha parecido ser sensata. El problema es que esto hace que la solución del coronavirus sea más larga. El resto del mundo tomó el golpe más rápido, nos enfermamos todos, nos vacunamos todos, de alguna forma logramos esta inmunidad de rebaño, mientras que China, con mucha contención, mucha preocupación, todavía tiene una población frágil, ¿sí? Como les decía, nuestro escenario es de un escenario de crecimiento en Estados Unidos, en donde el 2022 crece un 2,5%, el 2023 crece un 1,9%, con un crecimiento potencial promedio de 2%, en realidad es un escenario bastante positivo, no es un escenario complicado, es un escenario de una desaceleración normal en la economía americana, y en otros momentos, con este mismo nivel de crecimiento, Estados Unidos tenía bolsas subiendo bastante. Cuando uno ve otro indicador que se llama ISM, que tiene que ver con la manufactura en Estados Unidos, con la creación de cosas en Estados Unidos, nosotros sí vemos una desaceleración que se va a dar durante el segundo semestre, pero esta desaceleración debería darse la vuelta y compensarse durante el primer semestre del 2023. Entonces, como yo les digo, vamos todavía a pasar un par de meses de aceptar
algunos números de crecimiento un poco más bajos, pero eso ya está en los precios de mercado. O sea, yo no me preocuparía tanto por la bolsa, puede tener volatilidad los próximos 2 meses, pero lo más importante es que vamos en los próximos 2 o 3 meses probablemente llegar a la parte más oscura de la noche. Siempre dicen que el momento más oscuro de la noche es justo antes de que salga el sol. En este caso estamos en un escenario similar, en donde vamos a seguir teniendo un escenario difícil que vamos a tener que ir aceptando en términos de crecimiento, pero ya la mayor parte de las proyecciones que uno ve tienen estas mismas proyecciones que nosotros estamos haciendo incorporadas. Entonces, no va a ser una novedad que el ISM manufacturero, por ejemplo, vaya hacia niveles de 50, que es un nivel de ya no crecimiento. ¿Por qué creemos que la probabilidad de recesión es baja? Principalmente porque el consumo en Estados Unidos está muy sólido. El total de préstamos de consumo está funcionando bien. La tasa de morosidad de préstamos en los préstamos de consumo está en los mínimos históricos. Miren acá. ¿Por qué pasó esto? Porque durante el año pasado, ¿cierto? Aquí tuvimos una recesión, pero una recesión muy atípica. Normalmente en las recesiones, la tasa de morosidad en los créditos aumenta porque el desempleo aumenta. Efectivamente, el año pasado, o sea, el 2020, tuvimos un desempleo que aumentó, pero ese desempleo que aumentó estuvo acompañado de mucho apoyo fiscal en Estados Unidos. Entonces, eso hizo que las personas, en vez de gastar más o tener que endeudarse o no pagar sus créditos, pudiera prepagar sus créditos. De hecho, el nivel de créditos bajó, después del 2021 se estabilizó y ahora está creciendo con un nivel muy sano de morosidad. Eso quiere decir que los bancos pueden seguir prestando, están muy poco complicados y las mismas personas están en un nivel de balance, en un nivel de deuda versus patrimonio bastante mejor que lo que tenían antes. Acá podemos ver cómo en azul, ¿cierto? En la zona celeste es el ingreso en Estados Unidos y vean cómo acá el ingreso salta de manera importante en el coronavirus. Entonces, durante el 2020, comienzo del 2020 y fin del 2020, tuvimos dos shocks importantes de estímulo en Estados Unidos. Y ese shock es lo que estamos viviendo hoy día con una inflación más alta, ¿cierto? Pero con una capacidad de compra que si bien se ha reducido por la inflación, todavía sigue siendo alta y por lo mismo no vemos una recesión inminente. Las recesiones tienen que ver también con un aumento del desempleo. No estamos viendo las señales típicas de recesión. Tenemos un monitor que sigue más de 30 variables y no vemos una probabilidad de recesión alta o mayor de lo normal para los próximos 12 meses. China, por su lado, efectivamente está teniendo un crecimiento muy desacelerado durante este último trimestre. Y ellos sí están teniendo, no es una recesión efectivamente técnica, porque probablemente va a ser un solo trimestre, pero es una desaceleración muy marcada con un crecimiento negativo que está golpeando y que en donde su economía, en vez de crecer 5,5, probablemente va a crecer, como les decía, un 3,9%. Pero por lo mismo, el gobierno chino y el Banco Central chino, que uno no sabe hasta dónde uno es el otro, ¿cierto? Al final los poderes en China no están tan separados como pueden estar en nuestros países. Lo que estamos viendo es que el estímulo monetario que China está generando hoy día es equivalente al estímulo monetario que efectuó durante el peor momento del coronavirus. ¿Y por qué? Porque efectivamente China está pasando de nuevo por un peor momento del coronavirus, porque Omicron es mucho más difícil de contener que la cepa inicial. Entonces, China está entrando en una política de estímulo a su economía muy potente, que todavía efectivamente no está dando resultados, su economía está desacelerando, pero está dejando sembrado un nivel de liquidez muy, muy alto para que todo ese sector inmobiliario que durante el año pasado la tuvo muy dura por la contracción, como pueden ver aquí, la disminución de liquidez de China, lo va a ver muy favorecido este año. Además, China, que el año pasado estuvo golpeando mucho su propia bolsa por estas empresas de la bolsa que estaban muy altas, que estaban listadas en Estados Unidos y tenían algunos conflictos, ¿cierto? Las golpeó muy fuerte, hoy día está relajando todo eso y la bolsa china está teniendo uno de los mejores performances en este último tiempo. Nosotros creemos que esto
también es muy positivo para mercados emergentes en general y principalmente para Latinoamérica. Y esto es lo que nosotros creemos que en los próximos meses va a mantener el precio de los metales altos. Si bien podría ser que Estados Unidos durante el segundo semestre desacelere, que es lo que venimos viendo, China va a reacelerar el segundo semestre y va a tener una reaceleración bastante marcada y principalmente liderada por la vieja China. Cuando hablo de la vieja China, me refiero principalmente a la China que tiene que ver con la inversión inmobiliaria, la inversión física, no los servicios, porque los servicios tienen mucho que ver con el face to face, el ponerse cara a cara con otra persona, y eso, en la medida que no se contenga el coronavirus, se va a mantener controlado por los próximos meses. Alemania, Europa como un todo, yo creo que es el sector que la está pasando peor. De hecho, es uno de los sectores que tenemos, que vemos con mucho cuidado, si bien sus bolsas están ya muy castigadas y podríamos ver una recuperación, ¿cierto?, de la economía europea gracias a la recuperación de China. Los países más linkeados a China fuera de Latinoamérica son los europeos. Así que muy, muy positivo por ese lado para Europa lo que puede pasar con China, pero efectivamente la inflación en Europa está muy alta, las expectativas están cayendo de manera importante, el nivel de préstamos, o sea, el nivel monetario, que es esta línea naranja de acá, que apoya el crecimiento de Europa, también está cayendo de manera importante, y por lo mismo estamos evaluando disminuir posiciones en Europa. La inflación en Europa va a ser más fuerte que en el resto del mundo porque el precio de la energía en Europa está subiendo más que en el resto del mundo. En el resto del mundo nos está pegando efectivamente el precio del petróleo, pero el precio del gas está un poco más controlado. El precio del gas en Europa está muy duro y la reconversión para Europa va a ser mucho más difícil que para el resto del mundo. Entonces Europa la tiene muy difícil en el corto plazo. Yo creo que esta guerra está uniendo a Europa, va a salir más fortalecido de alguna forma hacia adelante para los próximos 20 años, pero en el corto plazo las expectativas están difíciles y de hecho el índice CIO, ¿cierto?, de confianza de los empresarios allá también está en niveles bastante deprimidos porque están viendo este escenario muy complejo. En resumen, vemos un mundo que ha desacelerado, ¿cierto?, que en sus expectativas ha desacelerado, con un Estados Unidos que sigue en un escenario de desaceleración, pero relativamente positivo, con pocas probabilidades de recesión, una eurozona que todavía mantiene niveles de expectativas sanas, pero que la va a tener difícil en los próximos meses, mientras China ya parece haber pasado el peor momento. Brasil, por su parte, está teniendo un boom, principalmente dado por los términos de intercambio. Hay que pensar que los términos de intercambio, los precios de las cosas que vende Brasil versus las cosas que compra Brasil, han subido a niveles récord en tan solo 12 meses. La vez anterior que subió tanto los términos de intercambio, los precios relativos de lo que venden versus lo que compran, se demoró 4 años en subir. Ahora, en un año, en solo un año, los precios de los commodities, del grano, del hierro, de todo lo que venden, ¿cierto?, en Brasil ha subido tan rápido que le está permitiendo ser muy favorecido. Uno siempre dice, bueno, Latinoamérica está complicado porque efectivamente depende de los commodities. En este escenario, ser el dueño de los commodities es el mejor escenario del mundo. O sea, de verdad, para los próximos trimestres, tener commodities, sean granos, sea carne, sea hierro, es muy, muy, muy positivo. Como les decía, la inflación ha venido subiendo. Nuestras proyecciones de inflación apuntan a una inflación que va a contenerse durante el 2023, que se mantiene todavía alta por los próximos, como yo les decía, 2 a 3 meses, pero que empieza a bajar en el cuarto trimestre de este año y de alguna forma eso le va a permitir a la Fed ser más laxa en su política hacia adelante, que es lo que vemos acá. Nosotros todavía pensamos que la Fed va a tener que llevar la tasa a 3%, pero el mercado de alguna forma en algún momento tenía incorporado una tasa de la Fed al 3,5% o incluso algunos apuntaban que tenía que llegar al 4 o al 5%. Entonces, ir descartando esos escenarios va a permitir que la renta fija tenga una buena rentabilidad de aquí hacia adelante. De hecho, por estos mayo fue el primer mes en donde tuvimos rentabilidades neutrales positivas, neutrales tiradas a positivas en la renta fija durante el año, y creemos que eso se va a seguir dando hacia adelante. Vamos a tener
una renta fija que va a empezar a entregar su rentabilidad con el devengo, sin grandes ganancias de capital, lo más probable, pero entregando su rentabilidad con el devengo, en línea con tasas que hoy día están bastante más interesantes que lo que estaban hace un año. La principal preocupación de cara al próximo año tiene que ver con la inflación que podría darse por no solo el petróleo, sino otros productos que Ucrania y Rusia son importantes, ¿cierto? Esto es una discusión que ya hemos visto. Quiero decirles que la posibilidad de que Brasil y Estados Unidos de alguna forma compensaran completamente la menor producción que se estaba dando en Ucrania y Rusia va a ser difícil, ¿cierto? Estamos viendo una menor producción, una menor siembra, y esta menor siembra tiene que ver con un fenómeno climatológico en Estados Unidos, que tiene que ver con una sequía que se ha prolongado más de la cuenta, pero además tiene que ver con el alza del precio de los fertilizantes. O sea, Estados Unidos es un productor muy intensivo en fertilizantes, ¿cierto? Y por lo mismo, el hecho de que los fertilizantes que también produce Ucrania y Rusia, ¿cierto? Y China, pero que China no lo está soltando porque sabe que hay una escasez, entonces dice, ok, voy a quedarme con los míos, no permite que el cultivo esté al mismo nivel del promedio de los últimos 5 años. Entonces, preocupante de cara al próximo año el nivel de precio de del trigo y de los granos. Yo aquí pasarles un solo mensaje, o sea, la inflación, de alguna forma, lo que es como una especie de remate en donde el precio va subiendo hasta que alguien queda afuera. Y la única recomendación que puedo dar para contener la inflación y que hagamos un aporte un poco cada uno es tratar de gastar menos, consumir menos en lo que se pueda. Porque hoy día la única forma de que el mundo digiera este coronavirus, estas escaseces que se están produciendo por el coronavirus y la guerra, es efectivamente consumiendo menos. Podemos todos consumir un poco menos o la Fed puede subir la tasa, la inflación puede subir los precios y dejar fuera finalmente a los que tienen menos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay que sentirse un poquitito responsables de tratar de consumir un poco menos para, de alguna forma, que todo esto que va a tener un impacto no tenga un impacto, no sé, que si va a tener un impacto en precio, ojalá sea más acotado para que no tenga un impacto humanitario tan importante como lo que podría tener en los países más pobres. Se está discutiendo de que Rusia venda el grano ucraniano a Turquía, ¿cierto? A algunos lugares. Entonces, efectivamente, podría haber una salida a esto, pero Ucrania no quiere, porque si saca las bombas que están en el mar ucraniano para que puedan entrar los barcos cargueros, probablemente podrían entrar los barcos armados también de Rusia. Entonces, yo creo que vamos a ver en los próximos meses algo de exportación del trigo ucraniano. Hay 35.000 toneladas. Esto, el número son 35 millones de kilos, ¿sí? O sea, el nivel de grano que hay disponible es súper importante, que está ya acumulado y que sigue aumentando y que ojalá se pueda exportar. Como les decía, la OPEP está intentándolo, está intentando mantener el petróleo controlado. De hecho, justo después de que subió el precio del petróleo por sobre 110, hubo una reunión de la OPEP y decidieron aumentar la producción, pero les está costando efectivamente mantener la producción. De hecho, dijeron que las cuotas las iban a aumentar para compensar lo que no iba a producir Rusia, ¿cierto? La OPEP 10, ¿cierto? Que no incluye Rusia, apunta a un crecimiento de 1,45 millones de barriles diarios, que es como la mitad de lo que va a dejar de producir Rusia probablemente de aquí a fin de año. Hoy día está cayendo 1,7, pero esto va a ir decreciendo en la medida que los embargos al petróleo ruso sigan aumentando. Pero lo que está pasando es que hoy día ni siquiera la OPEP está logrando generar lo que deberían generar. Entonces, lo que vamos a tener que ver durante junio, en donde el precio ya está más alto, es si logran cumplir su cuota, porque si no logran cumplir su cuota, no vale de nada que aumenten la cuota si no la logran cumplir. Entonces, efectivamente, ojalá la OPEP logre cumplirlo. ¿Hay alguien que pueda disciplinarlo o alguien que pueda obligarlos a hacer esto? Yo creo que no. Solamente la amenaza interna de que hay un cambio energético y que por lo mismo necesiten
hacer este control de precios y que no suba más allá de $110 el barril. Nuestra proyección es que el petróleo se va a mantener en estos rangos por un tiempo, pero debería caer el nivel de precio del petróleo. Todo apunta a que esta desaceleración económica que se está dando en el mundo también debería permitir al precio del petróleo estabilizarse, como les decía, en torno a estos $110 el barril, incluso en un escenario base podría llegar a 98. En el caso de que el petróleo llegue a 98, sería un súper buen escenario para la inflación y la inflación se contendría de manera rápida. Por eso nosotros pensamos que la inflación va a durar un par de meses más alta, porque el petróleo va a durar alto un par de meses más, pero después, con el precio del petróleo conteniéndose, vamos a ver cómo la inflación cae de manera rápida durante el segundo semestre en Estados Unidos. Entrando un poco más en detalle de qué es lo que ha pasado, ¿cierto?, con las bolsas en el mundo, podemos ver de nuevo, como les decíamos a comienzo de año, que Latinoamérica es el principal ganador. Si bien abril fue un mal mes para Latinoamérica, tuvimos un mayo en donde se recupera bastante. La bolsa de Chile en particular tiene una rentabilidad de un 18%, es de las bolsas que seguimos más rentable en el mes, seguido por Colombia, Brasil. Así que sin duda, tenemos un contexto súper positivo para los productores de commodities. Perú en particular ha tenido un año bastante interesante de un 13,3%, pero con todos los temas políticos no ha logrado de alguna forma mantener la subida de su bolsa. Probablemente el retiro de las AFP está golpeando el mercado financiero peruano y eso de alguna forma está golpeando su propia bolsa porque en el escenario de Perú tiene producciones desde el punto de vista de commodities similares a Chile, por ejemplo. Entonces podríamos haber visto subidas importantes. Acá cuando uno hace la disección de lo que pasó en Chile, hay una parte importante, como la mitad de esta subida, que tiene que ver con una sola acción, que es SQM, que es uno de los principales productores de litio en el mundo. ¿Ya? Cuando vemos las utilidades, también podemos ver cómo Emerging LATAM, ¿cierto? Latinoamérica, que está dentro de los países emergentes, ha tenido un crecimiento de las utilidades muy importante. Entonces, si bien estamos teniendo rentabilidades de 30%, la realidad es que dado la subida de las utilidades que se ha dado en LATAM, que fue la economía que más sufrió con el coronavirus en términos de utilidades, lo que estamos viendo es que este escenario actual, de alguna forma, está haciendo que las utilidades en los últimos 5 años de Estados Unidos sean similares a las de Latinoamérica. Pero cuando uno ve las rentabilidades relativas entre la bolsa de Estados Unidos, vamos a hacer aquí una comparación rápida porque creo que nos va a ayudar a ponerlo en contexto. Si uno ve las rentabilidades relativas de los últimos 5 años, por ejemplo, voy a poner acá el ETF de Latinoamérica, lo que podemos ver es una diferencia abismante. Entonces, tenemos bolsas latinoamericanas, sobre todo Brasil y México, que son la mayor parte, que han tenido una rentabilidad muy cercana a cero, o sea, 6,7% total en 5 años, versus un Estados Unidos que ha tenido una rentabilidad de un 83%. Entonces uno decía, perfecto, porque las tecnológicas americanas están generando muchas utilidades y por lo mismo hace sentido invertir en Estados Unidos. Lo que queremos decirle y lo que hemos dicho todo el año, Estados Unidos no es el único lugar del mundo. Estados Unidos le ha ido mal este año y probablemente siga un poco complicado hacia adelante, a pesar de que yo creo que lo peor ya pasó. Pero Latinoamérica, por su parte, ha compensado todo ese crecimiento de utilidades y hoy día las empresas latinoamericanas tienen niveles de utilidades similares o un crecimiento en los últimos 5 años similares a lo que ha pasado con Estados Unidos. Entonces ya esta justificación de que una haya crecido 80% más que la otra no tiene mucho sentido. Las bolsas latinoamericanas en realidad están súper castigadas. Ese 6,7% que les mostraba es incluyendo este 35%, por si acaso. Entonces, efectivamente, nosotros mantenemos una sobreponderación en acciones latinoamericanas y es probablemente uno de nuestros pocos lugares de convicción. ¿Por qué tenemos convicción en Latinoamérica? Uno, porque los términos de intercambio están muy positivos y han subido de manera importante. Dos,
las utilidades de las compañías están reflejando eso. Entonces, efectivamente, vamos a empezar a ver compañías con un muy buen resultado efectivo. Y tercero, la reaceleración de China que viene el segundo semestre va a venir principalmente por el lado de commodities, por el lado de construcción, por el lado de demanda física de productos, no de venta de zapatillas o de restaurantes tan rápido, sino que va a venir mucho más por la construcción de viviendas, por dar empleo en esos sectores, y eso va a demandar más commodities y eso va a generar de alguna forma que Latinoamérica mantenga estos niveles de utilidades altos. Entonces, mantenemos nuestra posición en Latinoamérica. Europa, que era algo que nos gustaba mucho y de hecho era una de nuestras elecciones para el 2022, en septiembre del año pasado, nosotros nos gustaba mucho Europa, en octubre del año pasado nos gustaba mucho Europa, ya desde noviembre empezamos a disminuir posiciones y probablemente hoy día ya la tesis de Europa se mantiene muy débil en el mediano plazo, sobre todo después del embargo que apuntan a tener del petróleo ruso hacia fin de año. Si uno ve sectores, en realidad no hay tanta dispersión. Hoy día yo creo que el posicionamiento está más claro a nivel regional que a nivel sectorial. No está tan claro a nivel sectorial, si bien cuando viene una recesión uno podría pensar en sectores más defensivos como salud, como puede ser consumer staples, consumo básico, han caído menos, efectivamente han caído menos, pero en la práctica con tasas altas todos sufren. Entonces hemos visto una complicación en todos los sectores y el principal ganador es energía. Nosotros en el margen estamos aumentando posiciones en salud, creemos que tenemos que ir matizando el portafolio ante una posibilidad de recesión o ante esos posibles 2 meses de volatilidad que les decimos, y es parte de la gestión activa que vamos haciendo. Y hacia adelante, cuando veamos una recuperación más marcada, volveremos a estar en los sectores más cíclicos que creemos que tienen más sentido hacia adelante. Energía lleva 50% de retorno en el año. Nosotros hemos capturado algo de eso. Efectivamente, no esperábamos que el petróleo subiera a 120. Así que en algún momento tomamos la utilidad del sector energía, pero lo seguimos monitoreando de cerca y creemos que va a ser el sector ganador del año, sin duda, pero a estos niveles ya es más difícil de comprar. Entonces, como les decía, nos hace más sentido mantenernos nuestro posicionamiento en regiones que en sectores. La volatilidad es un factor relevante. Cuando uno piensa en cómo invierten los grandes inversionistas, cuando las cosas están más tranquilas, la bolsa tiende a subir más fácil. Entonces, les quiero mostrar de nuevo el S&P y hacer un caso aquí súper simple. Durante el 2017, por ejemplo, no tuvimos 30 días seguidos de caída. En ningún momento tuvimos un mercado súper tranquilo. Y esto hacía subir. Efectivamente, las valorizaciones se volvieron un poco caras, el mercado se puso un poco más volátil, le costó y después volvió a subir. Y cuando empezó a aumentar la volatilidad a finales del 2018, el mercado se cae más fuerte. Acá también, parte de la caída del coronavirus tiene que ver con la volatilidad. Lo que estamos viendo acá han sido días de mucha volatilidad. Estos días de mucha volatilidad, de hecho, les puedo mostrar acá, si uno ve las rentabilidades diarias, podemos rápidamente encontrar con días de -4, días de -3, días de -3, y podemos seguir avanzando y vamos a seguir encontrando otros días de -3, -2,8, 2,7. Eso efectivamente, y después subidas, pues, subidas de 3%, subidas de 2,5%, de nuevo subidas de 2%, subidas de 3%, subidas de 2,5%. Entonces, efectivamente, lo que ha pasado los últimos 2 meses, diría yo, es que se ha incrementado la caída, ha aumentado la caída del S&P producto de la volatilidad. Cuando la volatilidad sube, muchas personas que estaban invertidos en la bolsa toman la mala decisión, la decisión cortoplacista de vender. ¿Por qué? Porque ya fue suficiente, fue demasiada volatilidad, entonces tengo que vender porque quiero estar tranquilo. Es una decisión completamente, no completamente, es una decisión emocional. Es una decisión que no tiene ese análisis racional de largo plazo, y de alguna forma
lo que termina haciendo es generar más caídas. Cuando eso empieza a pasar, y es lo que estamos viendo en la mayoría de los indicadores, cuando eso empieza a pasar, genera estos rebotes técnicos, ¿cierto? Y lo que nosotros vamos haciendo es tratar de comprar acá, volver a vender acá, volver a comprar abajo, volver a vender arriba, para poder tratar de generarles más valor a ustedes en los fondos visión y visión global, tratar de acelerar la recuperación de la caída que hemos tenido en renta fija y en renta variable, pero contarles que si uno analiza, yo diría que en diciembre del año pasado habían muchos turistas en la renta variable. El mes pasado yo hablaba de muchas hojas en un árbol en otoño. Había muchas hojas que tenían que caerse de ese árbol de otoño para que se limpiara el árbol y volviera a renacer. Lo que ha venido pasando es que ya todas esas hojas se cayeron, todos esos turistas que estaban invirtiendo en renta variable porque parecía entretenido, porque la bolsa había subido los últimos años, ya se han venido saliendo. Entonces, toda esa plata que no era una inversión de mediano plazo, ha caído. Y hoy día está en los mínimos, de nuevo, históricos. Todos los indicadores de la bolsa apuntan a que el posicionamiento está en los mínimos históricos y el porcentaje de caja que tienen los portafolios está en los máximos históricos. Eso normalmente es una buena señal de que la caída está terminando. Esto no quiere decir que no volvamos a tener algo de volatilidad, pero ya va a empezar a disminuir esa volatilidad a poco porque estas grandes presiones de salida van a ir disminuyendo y eso va a permitir de alguna forma que la bolsa vuelva a retomar su senda de crecimiento hacia adelante. ¿Ya? Déjenme volver a la presentación y ya ir terminando. Quiero contarles un poco lo que ha sido la renta fija. Efectivamente, la renta fija ha sido un desastre. O sea, ha sido difícil de encontrar un lugar donde no se perdiera plata. De hecho, en el año pasado, en todos los indicadores que nosotros seguimos de la renta fija, han caído. Tenemos algunos segmentos como investment grade, corporativo, AAA. AAA es como lo más seguro en crédito, ¿cierto? Entonces, cuando uno dice voy a comprar un bono seguro, voy a comprar un bono AAA. Eso ha caído este año un 14,2%. Efectivamente, súper, súper duro. Con un mes de mayo que recuperó, pero probablemente lo que vamos a ver son ganancias y pérdidas de capital los próximos 2 o 3 meses, pero en el mediano plazo, pensando a 12 meses, lo que vamos a obtener es la yield. Y eso es lo que quería concentrarme hoy día. O sea, ha habido caídas relevantes en todos los segmentos. Nosotros dentro de la renta fija hemos logrado caer un poco menos que lo que ha caído el mercado, manteniéndonos en algunos segmentos como Zenvi Latam, que son bonos corporativos Latam, que han andado mejor que el resto, manteniéndonos un poco más corto duración, pero efectivamente los portafolios han tenido un golpe importante. La contrapartida de ese golpe, porque lo que pasa con la renta fija es que cuando tiene una caída es porque la tasa subió. Si yo hubiera comprado un bono hace un año al dólar más 2,5% y lo hubiera mantenido hasta ahora, me seguiría pagando ese 2,5%. O sea, no habría visto, o sea, habría pasado lo mismo con el precio, pero a lo mejor no lo habría visto. Lo mismo pasa acá. En este caso, lo que estamos viendo es que las tasas subieron y lo que vamos a tener hacia adelante es una rentabilidad mucho más alta que la que veníamos teniendo. Por ejemplo, bonos corporativos latinoamericanos, hoy día estamos viendo tasas cercanas al 7%. Bonos high yield de Estados Unidos, tasas también en torno al 7%. Hoy día, nuestra estrategia de renta fija internacional tiene una tasa promedio sobre dólar más 5%, cuando hace un año estábamos con dificultad para llegar al 4%. Entonces, la mala noticia, efectivamente, cuando uno valoriza el portafolio hoy día, porque si uno no valorizara el portafolio, no habría pasado nada. Que cuando uno tenía, a lo mejor alguno de ustedes tenía una cartera de bonos y no la valorizaba. Entonces, como seguía recibiendo sus cupones, hacíamos como que no hubiera pasado nada y teníamos un horizonte de inversión de 3 años, como tranquilo mentalmente, pero si hubiéramos valorizado el portafolio en ese momento, en este momento habría pasado lo mismo con ese portafolio. Habría tenido una caída de precio, una subida de tasa y habría entregado la rentabilidad hacia adelante y habríamos tenido punta a punta la misma rentabilidad.
Lo que yo les quiero asegurar acá es que si mantenemos el plazo de inversión recomendado de los fondos en los que fuimos invirtiendo, punta a punta, lo que vamos a tener es lo mismo que esperábamos tener, lo que no prometimos, lo que tenía las fichas informativas un poco de los fondos Visión Global, en torno a rentabilidades de mediano plazo. Esas rentabilidades se van a dar en los plazos completos de inversión. Esos plazos completos de inversión son en torno a 3 o 4 años, y esto en los próximos 12 meses vamos a ver cómo la rentabilidad de la renta fija va a ser positiva y vamos a empezar a recuperar, y vamos a recuperar a una tasa similar al 5% al año. O sea, perfectamente, incluso podría ser un poco más rápido, porque estamos concentrando algo de nuestro posicionamiento en bonos corporativos latinoamericanos, por ejemplo, que tienen mayor tasa que el promedio del resto de nuestra cartera. ¿Qué es lo que ha pasado? Efectivamente, esta es otra forma de ver lo mismo. Las tasas han pasado a los máximos de los últimos 10 años. Entonces, los bonos del Tesoro a 10 años estuvieron en 0,72, ahora están en 2,94, estuvieron incluso un poquito por encima, ahora hoy día en este momento está un poquito por encima de 3%, pero en torno a los números. Y también los bonos corporativos están en niveles altos, los spreads están en niveles altos, y eso permite de alguna forma tener un colchón importante en lo que queda hacia adelante y poder sentirse más tranquilos. Nosotros decidimos reducir nuestro overweight en high yield de Estados Unidos porque si veíamos algo de volatilidad en el S&P, y también no nos gusta tanto el S&P por la composición que tiene, por lo pesado que está de alguna forma, también teníamos que reducir nuestra exposición en el S&P. Redujimos algo nuestra exposición en bonos corporativos emergentes, porque creemos que vamos a tener 2 meses, como les decía, un poco turbulentos. Vamos a seguir menos turbulentos que lo que llevamos, sin duda, pero mantenerse en ese segmento turbulento, creemos que hacía sentido disminuir nuestro posicionamiento high yield, disminuir nuestro posicionamiento de SENBI, para poder volver a comprar. Compramos algo de tesoros con esa plata, que ya están en niveles más razonables, más atractivos, pero compramos tesoros de una duración más corta. En Investment Grade también acortamos la duración porque queremos disminuir el riesgo de duración del portafolio de corto plazo, hasta que veamos a lo mejor bonos del tesoro en niveles de 3.25, 3.30, ahí podría hacer sentido volver a alargar el portafolio. En términos de renta variable, tomamos una posición en Japón que la volvimos a vender, nos rentó 10% por sobre lo que rentaba Estados Unidos, así que fue una súper buena apuesta que nos agrega valor en el portafolio. Mantenemos nuestra sobreexposición en Latinoamérica, estamos discutiendo si aumentamos ahora la exposición en China, y en Estados Unidos nos mantenemos cortos. Efectivamente, disminuimos un poco Estados Unidos y compramos un poco de Reino Unido, emergentes, Japón, Europa. En el corto plazo nos hacía sentido, en el mediano plazo probablemente vamos a ir concentrando más en emergentes el posicionamiento, y vamos a tener que reducir algo Europa. ¿Por qué más en emergentes? Porque si uno ve en el relativo, Estados Unidos viene en esta tendencia de desaceleración, mientras que el próximo semestre va a ser una China con una tendencia de reaceleración. ¿Todo esto se va a solucionar en el corto plazo? No necesariamente. Los próximos 2 meses, como yo les decía, vamos a seguir teniendo volatilidad, pero en los plazos de los horizontes de inversión que tenemos, estamos súper convencidos de que el mundo va a ir recuperando, China va a ir recuperando, y vamos a ir capturando esas ideas adicionales que tenemos. Yo con esto quería parar para que podamos tener algo de espacio para preguntas. Gracias, Klaus. Sí, tenemos pocas preguntas hoy, pero bueno, vamos a ir Seguro que vienen respondiendo. llegando, empiezan a llegar Sí. ahora más. La primera es, ¿por qué tantos analistas anticipan una recesión para finales del 2023? ¿Cuál es su visión? No sé si quieras contestarla tú o la Sí, contesto yo. no, dale, si quieres contestarla tú, mejor. Dale, bueno, ahí efectivamente, y como lo mostró Klaus en la gráfica inicial, cuando miraba el tema de Google Trends, efectivamente, durante la primera semana del mes de mayo, entre el 1 y el 7, que fue cuando alcanzó ese pico en las búsquedas, efectivamente se habían acumulado como muchas cosas, entre ellas la incertidumbre sobre si la inflación efectivamente iba a ceder. Recuerden que había alcanzado un pico en el caso de Estados Unidos de 8.5 en marzo, y se tenía la duda de efectivamente si en el mes de abril iba a bajar
o nos íbamos a encontrar con alguna sorpresa a pesar de la disminución del precio promedio que tuvimos en ese intramés del petróleo. Entonces, ahí había esa duda y esa duda pues llevaba efectivamente a generar expectativas de lo que nos contaba Klaus de tasas de la Fed por encima del 3,5%, incluso anticipaban algunos que podían irse al 4%. En ese momento también teníamos tasas de los bonos del Tesoro que alcanzaron un máximo del 3,20 en la referencia a 10 años. Entonces, como que el mercado estaba exacerbado en bastantes indicadores y bastantes variables y precios de los activos que mostraban un escenario pues realmente feo. En la medida en que hemos venido avanzando, en que la inflación efectivamente mostró que se dio algo durante el mes, que las expectativas se han venido rebarajando un poco, que la Fed ha venido dando un mensaje, si bien de compromiso con la inflación, un poco más tranquilo en términos de que no quiere generar una recesión per se. Entonces, eso pues ha ayudado a que efectivamente esas expectativas o esas probabilidades de recesión bajen. De todos modos, se mantiene la posibilidad, o sea, tampoco podemos ser, eh, digamos, como ajenos a lo que el mercado está viendo, pero en todo caso, si uno revisa los supuestos y las consecuencias que ellos ven dentro de esa posible recesión, en todo caso sería una recesión muy corta. Sería como que cumple técnicamente los 2 trimestres de crecimiento negativo y nuevamente vuelve a positivo sin afectar siquiera que el año sea negativo. Entonces, pues efectivamente es una recesión de corta duración si es que se llegara a materializar. No ven una recesión profunda, obviamente dejemos de lado el COVID, pero tipo la Gran Depresión que tuvimos en, en 2008-2009. No se ve tampoco que los indicadores den para eso. La salud que mostraba un poco Klaus en términos de lo que está pasando con los hogares deja un poco de tranquilidad, porque si tuviéramos un mercado que no solamente muestra apalancamiento en las compañías, sino que además las personas están muy apalancadas con tasas de interés subiendo, ok, eso pone un riesgo adicional que es importante tener en cuenta, pero no está pasando. Entonces eso ayuda a mitigar los riesgos y ayuda a ver que, como lo dijimos, puede haber recesión o puede haber una desaceleración fuerte en algunos sectores, sí, manufacturero es uno de ellos, pero también es un tema de que va a tocar y va a rebotar rápidamente. Entonces, pues por eso es que diferimos un poco de la visión de una recesión inminente o que sea muy alto la probabilidad en este momento. Yo en corto diría que hace 2 meses el mercado estaba pensando que la Fed se iba a equivocar y iba a subir las tasas sin ninguna importancia. Hoy día están calibrando de nuevo que la Fed es inteligente y no va a generar una recesión innecesariamente. De acuerdo. Eh, Aquí hay una pregunta de cuál es el riesgo de default de los bonos LATAM y refiriéndose un poquito a la posición que tú hablabas de Senvi. Y aquí citan algunos ejemplos. Por ejemplo, el sector no bancario en México, con casos como Unifin, Crédito Real, etcétera, que prestan a Claro. MIPIMES. O sea, de hecho, ese es como el único sector que ha tenido problemas. A ver, yo no puedo hablar de bonos corporativos al tasas al 7% con spread de 5% sin pensar que no hay ninguna probabilidad de defaults. Efectivamente, los defaults siempre pueden pasar y pasan, como dicen, pasan en las mejores familias. Uno no sabe exactamente dónde van a pasar. Crédito Real, de hecho, tenía un súper buen balance, no estaba tan complicado y tuvieron el problema con Unifin, ¿cierto? Y se le cerró el mercado a Crédito Real y terminó complicado Crédito Real por un problema del sector y no un problema propio de ellos. Si ustedes me preguntan, creo que hoy día la tasa más que compensa el riesgo de default, que eso es lo importante. Y lo segundo importante cuando uno hace ese análisis es efectivamente que el portafolio esté suficientemente diversificado para que esto sea una estadística, porque uno siempre habla de estadística, uno dice, bueno, la probabilidad de recesión o sea, la probabilidad de default es un 0,85%. Entonces uno dice, 0,85% de los papeles que hay disponibles en todos los bonos LATAM van a quebrar. El problema es que si yo tengo 5 bonos latinoamericanos, puede ser que uno de esos sea dentro del 0,85, entonces podría ser
que yo tenga justo el papel que tiene el problema en el mediano plazo, y por lo mismo creo que un portafolio diversificado hace sentido. Y lo segundo que hace sentido en renta fija, sin duda, es comprar fondos manejados, porque el análisis que se puede hacer es un análisis que te permite eh, tener un mucho mejor portafolio. O sea, yo soy súper fan, y yo creo que voy a morir siendo fan, dentro de bonos corporativos LATAM, de comprar fondos activos. Tenemos en Credit Corp súper buenos también. O sea, tenemos, hay una revista que hace análisis de los diferentes portfolios, de todos los portfolio managers del mundo, de cómo hacen todo esto. Y hoy día nuestros portfolio managers de crédito latinoamericanos están elegidos como los mejores portfolio managers del mundo en su clase de activos, que son bonos corporativos latinoamericanos. Así, si a ustedes les parece, yo creo que hay que aprovechar ese espacio. Creo que hay una súper buena rentabilidad y también eh, hay un buen producto. Vale, gracias. Bueno, aquí hay una pregunta rápida. ¿El crecimiento proyectado de Estados Unidos del 2,5% incluye inflación? Sí, son crecimientos reales. Entonces, eso ya descuenta, obviamente, todo el efecto precio. Y en ese mismo sentido, hay una pregunta que nos dice, cuando Klaus hablaba de la rentabilidad de los portafolios de renta fija de un 5%, ¿esto es descontando inflación? No, esto es nominal. O sea, cuando hablo de 5% es como la base. ¿Eh? No quiere decir que vaya a ser 5%, podría ser que nos sorprenda. De hecho, si uno analiza los índices high yield, por ejemplo, o los índices investment grade, los mejores años siempre son después de los años malos, porque la renta fija tiene una característica de reversión a la media, de volver al promedio muy importante. Cuando yo digo 5% es 5% nominal, efectivamente, porque todos los bonos en el mundo son nominales. Hay muy pocos bonos que tienen, que son a tasas reales, y de hecho los bonos de tasas reales a 10 años, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen tasa de cero. O sea, si yo quisiera comprar un bono linkeado a la inflación, eh, como podría ser los bonos locales que hay linkeados a la inflación en Chile, Perú y Colombia, en Estados Unidos existen, pero esos bonos pagan cero, lo cual no es muy interesante. Ahí yo les diría, si quieren protegerse de la inflación, los bonos locales que están linkeados a la inflación en cada uno de los países, Chile, Perú, Colombia, están súper interesantes. Dale, aquí, bueno, siguiendo con la línea de la renta fija, nos dice, en la TAM, ¿prefieren los high yields o los corporativos investment grade? Yo hoy día creo que riesgo-retorno, high yield parece más atractivo. Tiene una tasa más alta y tiene una duración más corta. Entonces, finalmente, la volatilidad que vamos a tener va a ser muy similar en investment grade y en high yield. Incluso podría en investment grade ser más volátil y en high yield entregarte una rentabilidad promedio más alta. Los papeles que en general son high yield en Latinoamérica están hoy día en un buen escenario, porque muchos de ellos venden commodities que tienen hoy día un precio muy alto. Entonces están en un escenario en donde van a recibir mucha caja, y eso va a hacer que incluso podríamos ver mejoras en el rating de alguno de esos papeles. Vale, aquí hay una pregunta como un trabalenguas, pero estoy seguro que la sabes. Entonces dice, en el Standard & Poor's, ¿la caída causa la volatilidad o la volatilidad causa la caída? Es una súper buena pregunta, y la respuesta es que es un proceso con una retroalimentación positiva. Yo soy ingeniero, entonces cuando teníamos laboratorio de electricidad, uno tenía circuitos de retroalimentación positiva, en donde entraba la electricidad por un lado, volvía y se volvía a incrementar. En este caso, la caída causa volatilidad, pero el aumento en la volatilidad preocupa a las personas y causa una nueva caída. No quiero entrar mucho en detalle, pero también hay ciertas condiciones del mercado que tienen que ver con la oferta de opciones, con quienes están vendiendo esas opciones, que también incrementan la caída en algunas zonas del S&P y vuelven a menos volatilidad en otras zonas. Entonces, en realidad, esto es un efecto
es un círculo vicioso, como dicen. Esa es como la mejor frase para decir esto. Y por lo mismo tiene que venir algo un poquito de afuera a terminar ese círculo vicioso y se vuelve de nuevo un círculo virtuoso en donde la bolsa deja de caer. De hecho, si uno ve la bolsa las últimas 2 semanas, hemos tenido un movimiento muy lateral y con movimientos diarios bastante más acotados. No sé, hace un mes uno podía ver movimientos de 3%. Hace 2 semanas ya no vemos ningún movimiento de más de 2% diario. Entonces, eso va reduciendo de a poco la volatilidad y eso va generando un poquito más de confianza hacia adelante. Ahí siguiendo con la línea del Standard & Poor's, te hacen una pregunta directa que creo que hay que contextualizar un poquito con el plazo de inversión, pero dice, ¿cuándo sería recomendable comprar el Standard & Poor's? Nosotros siempre recomendamos portafolios de largo plazo, ¿cierto? Entonces, efectivamente, esos portafolios de largo plazo tienen Standard & Poor's como parte de ese portafolio diversificado global de largo plazo. Entonces, nosotros efectivamente tenemos hoy día, no es que no tengamos nada. Si me preguntan cuál es el nivel óptimo de compra, o sea, si yo tuviera que decir cuando el S&P llegue a tal nivel, salgan a comprar, claro, yo diría que cualquier nivel bajo 4.000 puntos parece una oportunidad. Si el horizonte de inversión son 2 años, el nivel actual ya parece una oportunidad, parece un nivel bueno. Lo que pasa es que encontrar esos momentos exactos donde uno sale a comprar porque está abajo y después vende más arriba y compra abajo, en realidad es súper difícil de hacer, ese timing de mercado es difícil de hacer, nosotros lo hacemos, en promedio nos va bien, pero hay que estar 100% dedicados. O sea, no es algo que uno... es como cuando sale en la televisión, estos son profesionales, no lo hagan en casa. Es más o menos lo mismo. Yo les puedo decir, nosotros si el S&P llega a 3.800, a lo mejor vamos a comprar un poco más. No es nuestro escenario base que vaya a 3.800, si no estaríamos vendiendo más, pero como hay volatilidad, nuestro escenario base es que en promedio vaya hacia arriba. Si llegara a un punto por debajo de 4.000 puntos, a lo mejor discutiríamos volver a comprar, pero tengan cuidado, si quieren una inversión de mediano plazo, creo que los niveles actuales ya son interesantes para empezar a montar posiciones, y mi recomendación es que dado que el escenario va a ser volátil los próximos 2 o 3 meses, vayan comprando un tercio este mes, un tercio el próximo, un tercio el próximo, así van promediando un nivel bajo, y eso les permite tener una rentabilidad más tranquila, no dependiente 100% del nivel al que entraron. Dale, hay una pregunta antes de pasar a temas ya más Chile y Colombia sobre petróleo. Entonces dice, bueno, algunas casas de inversión hablan de tener un petróleo a $130. Esto aseguraría una inflación, una mayor inflación o por lo menos que sea más persistente. Entonces dice, ¿qué región inversión mitiga este efecto inflacionario generado por el petróleo? Claro, efectivamente, si uno tiene la visión de que el petróleo se va a ir a $130 el barril y se va a mantener ahí por los próximos 12 meses, lo primero que uno debería comprar es el sector de energía en Estados Unidos. Hay un ETF muy fácil que se llama XLE, y ese sector uno lo compra y tiene exposición a las productoras de petróleo en Estados Unidos, entonces efectivamente uno puede capturar eso. Hay ETF de commodities, de petróleo, son un poco más volátiles, de repente no es tan recomendable, pero también pueden buscar algún ETF de commodities. Y desde el punto de vista regional, eh, uno tiene que contrastar productores de petróleo versus consumidores de petróleo. China, India son consumidores de petróleo neto. Estados Unidos más o menos neutral. Europa es consumidor de petróleo, entonces no gana en ese sentido. ¿Quién gana? La bolsa rusa. No les voy a recomendar invertir en bolsa rusa, yo creo que ya tenemos vetado esa inversión, no vamos a discutirlo. Ayer había un gráfico dando vuelta en donde el rublo ruso era la moneda que más ha subido en el año. ¿Cómo puede ser que inicie una guerra, le pongan todas las sanciones y sea la moneda que más sube en el año? Algo está mal en lo que estamos haciendo. Pero básicamente hay una subida ahí. Yo creo que Brasil es un muy buen sector si creemos que los commodities van a seguir altos. O sea, Brasil es una bolsa que está muy, muy castigado, que
si bien tiene temas políticos, si uno lo piensa 2 años, Lula está teniendo un carácter bastante más de centro. Eh, el otro sector, la otra región que efectivamente siempre anda muy bien con el precio del petróleo es Colombia. Colombia ha tenido una buena rentabilidad. Hay una pregunta dando vuelta ahí sobre Colombia y Chile, a lo mejor la respondo ahora mismo. La dinámica de Chile y de Colombia ha sido un poco diferente. La de Colombia ha sido, pero ambas han sido idiosincráticas. Colombia ha tenido un muy buen viento de cola, ¿cierto? Por el precio del petróleo hacia arriba. Eso ha ayudado a que la moneda también se mantenga contenida a pesar de toda la volatilidad que ha tenido política. Hoy día estamos en 3.845. Creo que llegamos a 3.700 y un poquito el peso colombiano hace una semana. Y yo les decía, salgan a comprar. O sea, independiente de lo que pase, son buenos niveles de compra. Con el petróleo a niveles de $120 el barril, imagínense que se vaya a 90, probablemente el peso colombiano puede subir. Mi recomendación es que si quieren comprar dólares, los colombianos lo hagan ahora. Pero volviendo, creo que Chile y Colombia ya tienen incorporado un factor político importante para tener órdenes de magnitud. Por ejemplo, en la bolsa chilena, el múltiplo tradicional, el múltiplo típico, el 2013, el 2014, efectivamente veníamos de un boom del precio del cobre, de muchas cosas positivas para la bolsa local, pero el promedio del precio utilidad, de cuánto se pagaba por una unidad de utilidad, era 16 veces precio-utilidad. Con los precios actuales, la bolsa local está del orden de 8 veces precio-utilidad. Entonces, hay muchas oportunidades. El precio actual de la bolsa, dado el mismo nivel, si tuviéramos el mismo nivel de utilidades que el 2013, hoy día, el precio actual de la bolsa en Chile es la mitad de lo que había el 2013. Hoy día en Colombia hay una situación parecida. ¿Quiere decir que vamos a doblar en los próximos 6 meses? Es difícil, ¿cierto? O sea, mi escenario base en Chile es que va a ganar el apruebo, aunque no me guste, y eso va a generar un montón de volatilidad en los próximos meses. En Colombia, ahí Juan Camilo, te dejo a ti la palabra para ver cuál es tu escenario base de político, pero vamos a tener un par de semanas complejas, Sí, ya estamos a o una semana. semana y sí, semana y un par de días de la segunda vuelta electoral. Y la ventaja que tenía el candidato de centro derecha, digamos que representa la centro derecha, se ha cerrado totalmente. De hecho, hoy con el último tracking que se hace, Gustavo Petro vuelve a estar liderando las encuestas. Entonces, pues se cierran mucho las posibilidades, casi que estamos tirando una moneda y cualquiera de los dos en este momento podría ser presidente. ¿Qué causa euforias distintas? Entonces, pues obviamente si llega Gustavo Petro a la presidencia, pues es una euforia miedo, donde vamos a tener alguna reacción de corto plazo, aunque uno sí lo que ha visto en el tema político de Colombia es que Gustavo Petro pues ha hecho muchas alianzas, es el candidato de izquierda, ha hecho muchas alianzas con diferentes sectores que si uno contara o hiciera un balance, pues se está volviendo más de centro al final en su postura, o debería volverse más de centro en su postura, dados los apoyos que ha recibido. Eh, y el candidato Hernández, pues sí, efectivamente sigue siendo centro derecha, ha recibido apoyos también de varias partes, excepto pues digamos de la izquierda, pero también lo deja como en una posición de que la euforia por el lado de Petro puede ser un poco de miedo, pero como dices, Klaus, ya hay cosas que están interiorizadas en los precios. Y en el caso de Rodolfo Hernández, pues vivimos la euforia, a pesar de que perdió en la primera vuelta, pero pasó a ser competidor en la segunda. Vimos una euforia que duró una semana. Y esa euforia, pues obviamente después ya trae la razón de bueno, ya se eligió, ya eso, ya está concursando, digamos, para poder llegar. Pero ¿cuáles son sus propuestas? Eso es lo que se ha empezado a cuestionar bastante el mercado frente a lo que pudiera ser. Y eso pues frenó un poquito esa euforia. Se vio en el dólar, se vio en la renta fija. No quiere decir que sea una catástrofe uno u otro. Al final, digamos que tendremos que vivir el escenario y tendremos que acomodarnos al escenario. Ya lo hemos visto en Perú, ya lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en México. Entonces, pues digamos que no es una experiencia Si única. algo de experiencia podemos sacar de lo que ha pasado con la bolsa chilena para el resto de los países, es que el peor día fue el día después que se eligió Boric, y después la bolsa no ha parado de subir.
en un escenario internacional muy positivo para Chile, efectivamente, pero Colombia también está teniendo un escenario internacional muy positivo, igual que Perú. Entonces, efectivamente podría ser el caso de que tengamos una caída importante en la bolsa si sale Petro. Petro y que sea una oportunidad de compra de mediano plazo. Efectivamente, igual nuestra recomendación es mantener portafolios diversificados internacionales. O sea, sin duda, eso es lo que estamos haciendo, es por lo que nosotros nos jugamos y creemos que los activos locales hacen mucho sentido en los portafolios en la medida que tengamos también una parte afuera, una parte que nos permita balancear estos riesgos idiosincráticos del país. Dale, bueno, ya nos estamos quedando un poco cortos de tiempo. Eh, Tal vez una última pregunta, Klaus, de Chile, que está por acá, y que Vale. dice que dado que pues, pareciera que Chile va hacia una recesión, que sí es bueno empezar a mirar la renta fija como opción de inversión. Sí, quería hacer una acotación antes, me preguntan harto si las rentabilidades consideran inflación. Acá todas las rentabilidades que hemos mostrado son rentabilidades nominales, no consideran inflación y es como el estándar en que uno muestra las rentabilidades normalmente. Efectivamente, la inflación, como está en 10%, uno dice, bueno, entonces la rentabilidad total no ha sido tan grande, efectivamente, o sea, la ganancia por sobre la inflación no ha sido tan alta en ningún lugar como podría verse. Eh, pero el estándar es mostrar las rentabilidades nominales, porque es como el estándar americano y es como se muestran normalmente. ¿Qué hacer con renta fija local? En Chile, el Banco Central hace 2 días subió la tasa al 9%. Efectivamente, ¿podría ser que la suba un poco más? Sí, podría ser que la suba un poco más, pero los niveles de tasa actuales parecen súper atractivos de mediano plazo. No las tasas tan largas. Yo no compraría bonos a 20 años porque todavía podemos tener algo de incertidumbre a esos plazos, pero un bono de Chile a 5 años plazo que está pagando buenas tasas me parece súper interesante. Ahí, como mencionaban en las preguntas, hay un fondo que se llama Renta Estratégica que juega toda esa parte de la curva de bonos de gobierno y de bonos corporativos en UF a 3, 4 o 5 años. Estamos súper convencidos de que ese es el lugar donde hay que estar hoy día, más allá de un depósito a plazo. O sea, hoy día en Chile un depósito a plazo paga muy bien, lo mismo que pasa en Perú y en Colombia. Depósito a plazo, no sé si se entiende igual en Colombia, ¿sí? Sí, CDTs. CDTs, o sea, la inversión cortita en el banco, ¿cierto? Cuando uno pone una inversión cortita en el banco, tienen tasas mucho más altas que las que venían teniendo, pero estamos convencidos que los bonos a 2 o 3 o 4 años en Chile, Perú y Colombia tienen mucho más valor para los próximos 3 años que un depósito a plazo. Entonces me han preguntado, oye, compro un bono, un depósito a 3 años que me deja tranquilo con la tasa, perfecto, eso se puede hacer, pero en realidad los bonos a 3 años creemos que tienen mucho más valor hoy día incorporado, porque para contener la inflación los bancos centrales han tenido que subir la tasa y esa tasa la van a ir bajando en los próximos 12 meses. No hay ninguna forma de que en 12 meses más la tasa de los bancos centrales en Chile, Perú y Colombia esté más alta que lo que está hoy día. Y mi principal recomendación es asegurarnos una buena tasa por los próximos 5 años. O sea, si ya puedo comprar una tasa interesante para los próximos 5 años, ¿por qué quedarme con una tasa a 6 meses o a un año? Entonces, esas duraciones también. 20 años es mucho más volátil y es más incierto también lo que va a pasar en cada uno de nuestros países en los próximos 20 años. Eh, es por eso que les recomendamos la diversificación internacional. Creo que ahí es súper, súper importante. Dale. No sé si es alguna otra por ahí que quieras contestar. Creo No, que no, me, estamos me preguntan, me justos. preguntan qué hacer, porque muchos de ustedes ya están invertidos. Entonces uno dice, bueno, salgo a comprar el S&P, estábamos hablando de salir a comprar o invertir más. Eso significa que uno tiene plata disponible o cash disponible. Efectivamente, los que no tienen cash disponible, hoy día nuestra recomendación es moverse en línea con lo que venimos haciendo nosotros. O sea, a lo mejor disminuir un poco Estados Unidos, mantener posiciones en Latinoamérica, y si eso significa realizar una pequeña pérdida o una mediana pérdida,
la verdad, yo creo que eso efectivamente tiene un impacto tributario. Dependiendo del impacto tributario, esa decisión es súper personal y es difícil de hacer una recomendación, pero sacando el impacto tributario de por medio, cuando yo voy en un caballo que va más lento y que va más atrás y me voy a cambiar a un caballo que va más adelante, efectivamente duele porque voy a comprar algo más arriba, pero en la práctica, si uno ve, por ejemplo, lo que ha pasado, de nuevo, volviendo al escenario de los caballos, lo que yo quiero es cuál es el caballo que va a llevar más rápido los próximos 12 meses. Y si eso significa que hay que hacer una pérdida en el portafolio, yo la haría. Y es lo que hacemos constantemente. Yo sé que intuitivamente eso genera una sensación incómoda, pero yo estoy convencido de que las ideas que estamos teniendo nos van a generar más rentabilidad los próximos 12 meses que algunos portafolios que teníamos a lo mejor a comienzo de año. Y si uno ve, uno hace la analogía y uno dice, ok, la renta variable latinoamericana le ha ido muy bien y por lo mismo entonces a lo mejor no hay que estar ahí. Si uno ve el escenario de los últimos 5 años, ha sido terrible. Y si uno ve el rally que tuvo las bolsas latinoamericanas durante el 2003, 2004, 2005, 2006 y después durante el 2010, 2011, 2012, efectivamente esto es multianual. No necesariamente la bolsa emergente le gana por 6 meses a la bolsa de Estados Unidos. Cuando las tecnológicas barrían con todo durante los últimos 10 años, efectivamente ganarle a Estados Unidos era casi imposible. Mi recomendación es diversificar el portafolio si están muy concentrados y tener en cuenta que a veces hacer la pérdida en algo es una forma de ganar en el largo plazo. Sin tener consideraciones tributarias. ¿Sí? Ahí las consideraciones tributarias yo creo que son súper importantes y la regulación tributaria en Chile, Perú y Colombia es diferente, sobre todo cuando son activos internacionales. Las compensaciones, por ejemplo, en Colombia, si es que yo vendo con pérdida, no me compensa el impuesto de una ganancia. Entonces uno puede vender algo en que está ganando con algo en que está perdiendo y uno netea, pero en Colombia eso no funciona. Esa es la razón por la que tenemos disponibles, como les decíamos, los fondos Visión Global. Los fondos Visión Global son fondos que están disponibles a través de Pershing en nuestra plataforma en Miami o en nuestra plataforma en Panamá, y esos fondos sin duda solucionan todo el problema tributario y al mismo tiempo les generan este valor agregado de estar siempre invertidos según lo que nuestro equipo está efectivamente viendo hacia adelante. Hemos tenido un mal comienzo de año, como todas las clases de activos en el mundo, pero estamos convencidos de que en el horizonte de inversión vamos a cumplir la promesa de valor, de generarles valor que les hicimos el año pasado y que vamos a mantener los próximos 5 años, sin duda. Así que eso Bueno, por ahora, pues Juan Camilo. vamos ya cerrando. Sí, Klaus, agradecerte nuevamente por la exposición, a nuestras asistentes por su participación también. Y bueno, estamos pendientes para dentro de un mes volvernos a ver y revisar nuevamente nuestra visión y obviamente lo que estamos esperando hacia adelante en términos de activos. Sin duda, les encargo que si tienen ganas de seguir conectados con nosotros, está publicado un podcast ayer, junto con nuestro reporte mensual. Pueden ir a Spotify o iTunes o a la plataforma que a ustedes les guste de distribución de podcast para poder escucharlo. Va a estar disponible todos los viernes, ¿cierto? Un podcast corto donde tocamos los temas de mercado y vamos a empezar a sacar algunos podcasts, ¿cierto? De temas específicos. Así que también si tienen algún tema que les gustaría discutir, lo pueden poner en la encuesta que viene a continuación y nosotros lo tocamos, ¿ya? Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros, muy contentos y nos vemos el próximo mes. Chao, gracias. Chao, chao.